No nos permita seguir, Señor, de la misma manera como Dios Todopoderoso. Hemos empezado esta semana y no queremos terminarla de la misma manera. Queremos, Dios, que tu palabra, Señor, nos anime y nos lleve adelante para seguir confiando en tus promesas. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Te exaltamos y te glorificamos. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y a través de tu Santo Espíritu nos lleves a entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy entonces me gustaría que empezáramos con un libro nuevo, ¿verdad? La última vez estábamos repasando, por decirlo así, el libro de Esther, ¿sí se acuerdan? Estuvimos viendo Esther. Y en el día de hoy quisiera que entonces empezáramos con el libro de Esdras. Estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y en Esdras vamos a ver varias cosas maravillosas, ¿verdad? Que vamos a empezar a ir viendo cómo nos llevan a recordar de que Dios sigue actuando, de que Dios sigue haciendo algo especial en la vida de cada persona y también lo que ha venido haciendo, lo que hizo en su pueblo, sí, en su nación, pues, de Israel. Y antes de empezar, entonces quisiera que fuéramos al libro de Zacarías, ¿sí? Zacarías, del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 10, dice: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Zacarías 4:10. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel, ¿verdad? Y en el día de hoy entonces quisiera que pudiéramos conectar estas palabras del profeta Zacarías con el libro de Esdras y que veamos el propósito de Dios, cómo se sigue cumpliendo a lo largo del Antiguo Testamento y cómo el propósito de Dios también se sigue cumpliendo en nuestras vidas. Y es este versículo de Zacarías 4:10, ¿verdad? Que uno podría decir, bueno, se puede aplicar a nuestros pequeños y modestos comienzos y nos puede dar ánimo, claro, nos puede dar seguridad, pero vamos a ver cómo este versículo es mucho más rico, ¿verdad? Y nos ayuda no solamente a pensar en este hermoso ministerio con pequeños comienzos en el que Dios nos ha puesto, o tal vez pensar en los modestos comienzos de alguna meta o de algún plan que tú tengas en tu vida, sino que estas palabras del profeta Zacarías de no menospreciar esos modestos comienzos, más que aplicarse a nuestra vida, a nuestros planes, o más que aplicarse a los principios de un ministerio, son una imagen clara, son una imagen clara que vamos a ir viendo del plan de redención, del plan de salvación que Dios ha tenido con nosotros. Y antes de profundizar más, quisiera que viéramos el contexto, así que es lo que está pasando en este momento en el libro de Esdras para saber más o menos, ¿verdad? Recordar qué es lo que hemos estado viendo. El libro de Esdras no está en un orden cronológico y pareciera estar un poquito revuelto, pero realmente está en un orden de un proceso espiritual, ¿sí? Muestra el orden del proceso espiritual del pueblo de Israel. Y aunque se pudiera considerar que el libro de Esdras y Nehemías es uno solo, se ha dividido en dos libros, ¿verdad? Y dentro del libro de Esdras se podría también, por decirlo así, dividir en dos partes. Y hoy vamos a estar viendo la primera parte. Del capítulo 1 al capítulo 6 del libro de Esdras, vemos una restauración nacional, ¿sí? Es donde se ve el retorno del pueblo, es donde se ve la reconstrucción, ¿verdad? Es donde también se empieza a ver la oposición de muchos que curiosamente mantenerse en los principios de Dios fue lo que ayudó a estas personas a encontrar ¿qué? Triunfo, a encontrar este descanso y perseverar en la obra que Dios les había enviado. Y en el capítulo 7 al 10, del 7 al 10, vemos la segunda parte, que es como una reforma espiritual del pueblo de Dios, que lo veremos en otra oportunidad. Pero esta primera parte del libro nos ayuda a ver y nos ayuda a meditar en algunas verdades. Y lo primero que quisiera que viéramos es el retorno de las personas a su tierra natal. Así como lo hablamos la semana antepasada en el libro de Esther, y todo eso está pasando más o menos en la misma época. Recordemos que el reino de Persia todavía está gobernando la mayor parte del mundo, y el libro de Esther y el libro de Esdras están en ese contexto histórico, por decirlo así. Todavía el reino de Persia, el más poderoso, está gobernando sobre una mayor parte del mundo. El gobierno de Persia es el que tiene, por decirlo así, cautivo a los hijos de Dios. Y es en estos momentos en los que Dios de una manera soberana y sobrenatural permite que su pueblo vuelva a Jerusalén. Y ese retorno, curiosamente, se ve como en tres olas, en tres momentos diferentes. El primero, que es el que vamos a ver hoy,
ellos vuelven, hay un grupo de personas que vuelven con Zorobabel, hay un segundo grupo de personas que veremos más adelante que vuelven con Esdras, y hay otro grupo de personas, una tercera ola de retorno, por decirlo así, con Nehemías. Y ese retorno de un segundo exilio es curioso. Es curioso, la palabra exilio es como un destierro. Ellos fueron desterrados de su tierra natal. Y el libro de Esdras nos ayuda a nosotros a pensar un poco en ese exilio, en ese destierro original, ¿verdad? Es como el hombre por primera vez cuando cae en el pecado, ¿qué pasó? Fue exiliado, fue desterrado del jardín del Edén, ¿sí? Y el hombre entonces siendo exiliado del jardín del Edén, uno podría decir, ya no hay esperanza, ya no hay nada más que hacer. Pero lo bonito de las promesas de Dios es que en el momento de que el hombre fue desterrado por sus propias acciones del jardín del Edén, inmediatamente Dios pone en marcha un plan de qué? De restauración, un plan de redención, un plan de salvación. Y poco a poco vemos cómo ese plan se lleva a cabo, ¿verdad? El exilio o el destierro del jardín y su plan los lleva a un lugar prometido por Dios. Esta vez ya no va a ser el jardín del Edén, sino que tú y yo lo conocemos en términos del Antiguo Testamento como ¿qué? La tierra prometida. Si Dios entonces los destierra, por decirlo así, del jardín del Edén, ya no pueden volver ahí, pero Él promete algo más y dice, yo tengo una tierra para ustedes. Y Él cumple esa promesa. Y a lo largo de los años vemos todo en el Antiguo Testamento lo que ellos vivieron para poder llegar a este lugar de la mano de Dios. Dios cumplió su promesa, ellos pudieron llegar a la tierra prometida. Desafortunadamente, el pueblo de Israel falla una y otra vez, el reino se divide y son ¿qué? Exiliados, son desterrados una vez más de la tierra prometida. Ya no del jardín del Edén, sino de dónde? De la tierra que Dios les había prometido. Pero aún en medio de este destierro, aún en medio de este exilio, ¿qué pasa? Dios sigue siendo fiel y su plan se sigue viendo de una manera cada vez más clara. Si nos ponemos a pensar en estos términos de destierro, de exilio, tú y yo estamos en exilio en este mundo, pero por la gracia de Cristo estamos en un proceso en el que pronto llegaremos a ese lugar prometido por Dios, a esa Jerusalén celestial. Tú y yo estamos ahorita en un lugar donde todo duele, sí. Estamos en un mundo caído, lleno de violencia, lleno de dificultad, lleno de opresión, lleno de tentaciones, lleno de tantas cosas que nos alejan del Señor. Estamos en exilio, pero hay algo que nos mantiene firmes y seguros y es la promesa de Dios en Cristo, de que pronto estaremos ¿dónde? En aquel lugar, en esa Jerusalén celestial por toda la eternidad, en aquel lugar prometido por Dios, ¿sí o no? Y entonces eso es lo que nos da a nosotros paz, es lo que nos da a nosotros descanso, es lo que nos empieza a llevar cada vez más a confiar en las promesas de Dios. Y la semana pasada entonces veíamos cómo Dios, primero, para que su plan se cumpliera, Él perseveraba la vida de su pueblo, aún en medio del exilio, aún en medio de esta nación o de este grupo de personas paganas, en un reino duro, ¿sí? En un reino violento, en un reino pagano, Dios cuidó y dio honra a su pueblo. Y en el día de hoy vemos cómo bajo el gobierno del rey Ciro de Persia, Dios sigue mostrando su autoridad, Dios sigue mostrando su soberanía y cómo sus promesas se siguen cumpliendo. Vamos a ir entonces a Esdras, ya que tenemos un contexto más o menos de lo que está pasando. Vamos a ir a Esdras capítulo 1, del versículo 1 al 4, y dice: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito de todo su reino, diciendo: Así ha dicho el rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esa profecía de la cual se refiere ahí en el versículo 1, o lo que vino por boca de Jeremías, era una profecía que Jeremías había dado, que ellos iban a estar desterrados, de que ellos iban a estar en exilio por 70 años. Y así como Jeremías lo profetizó, así como Dios le había mandado que dijera, así mismo se cumplió.
La nación de Israel estuvo fuera de su tierra natal por 70 años, ¿verdad? Pero no solamente esa promesa o esa profecía, sino también en Isaías 44 y en Isaías 45 vemos cómo hay algo más que nos sigue llevando a confiar y depender más de las promesas de Dios, de que su palabra siempre se cumple al pie de la letra. Más o menos 150 años antes de que el rey Ciro naciera, Dios ya había dicho lo que iba a pasar. 150 años antes de que Ciro naciera, y a través de la boca del profeta Isaías, Dios dice, capítulo 44, versículo 26, dice, sin embargo, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Por medio de ellos le digo a Jerusalén, este lugar volverá a ser habitado, y a las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas y yo restauraré todas sus ruinas. Cuando yo hable a los ríos y les diga, séquense, se secarán. Y aquí en el versículo 28 nos dice, cuando diga a Ciro, él es mi pastor, sin falta él hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyan Jerusalén y dirá, restauren el templo. 150 años antes de que fueran, por decirlo así, ocupados por Persia y todo esto, 150 años antes de que Ciro naciera, ya Dios había dado un plan, un propósito y una promesa de que eso es lo que iba a pasar. En el capítulo 45 dice, esto le dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él, los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo y se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor. Iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes y echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad y riquezas secretas. Lo haré para que sepas que soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. 150 años, ¿verdad? Y Dios cumple sus promesas. Un reino pagano, un hombre, por decirlo así, tan poderoso, y aún así Dios hizo que todo se diera como conforme. Él ya había dicho que iba a pasar. Entonces nos dice aquí en Esdras, en el versículo 1, que Dios despertó el espíritu de Ciro, un rey pagano en un imperio tan poderoso, y podríamos decir con seguridad que en esa época no había nadie más poderoso que Ciro. Pero Dios nos muestra que aunque los reyes vayan y vengan, y por más poder que ellos puedan tener, Dios sigue siendo más grande, Dios sigue teniendo más poder, Dios sigue estando en control. Incluso Proverbios 2:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en las manos del Señor. Dice, a todo lo que quiere, lo inclina. Dios inclinó o Dios despertó el corazón de Ciro, ¿para qué? Para permitir que su pueblo pudiera volver a Jerusalén, a que les diera incluso provisión para todo lo que se necesitara, ¿verdad? Eso sonaba como imposible, pero Dios lo hizo, se cumplió su palabra. Y mi querida familia, eso nos empieza a nosotros a dejar una hermosa enseñanza de la soberanía de Dios una vez más. Es muy parecido a lo que leímos en Esther la vez pasada, pero aquí se empieza a ver de una manera un poquito más agrandada. Dios es el que tiene la última palabra. Él es el que nos infunde paz. Él es el que nos da la seguridad al saber de que sus propósitos siempre se darán a pesar de que estemos en situaciones adversas. Pero si vemos un poquito más adelante en el versículo 5, el corazón del rey Ciro no fue el único que necesitaba ser tocado. Dice Esdras 1:5 que también Dios despertó el corazón de quienes iban a volver a Jerusalén con Zorobabel, que llevó a Ciro incluso a dar de vuelta todo lo que había sido robado del templo bajo el imperio de los asirios. En otras palabras, Dios estaba restituyendo nuevamente el uso exclusivo, no solamente de los implementos del templo, sino también el servicio exclusivo de su pueblo. Le estaba restituyendo todas estas cosas. Y es en el capítulo 2 entonces cuando empezamos a meditar ya un poquito más profundamente. Casi todo el capítulo 2, si tú tienes tu Biblia abierta, vas a ver que es una lista de nombres larguísima. Y uno diría, bueno, qué pereza leer todos esos nombres, ¿verdad? Pero todo lo que está escrito en la palabra de Dios, mi querida familia, es inspirada por el Espíritu Santo. Todo lo que está en la palabra de Dios tiene un propósito. Y cuando vemos todos estos nombres, hay algo que se puede resaltar, y es que en los primeros versículos vemos nombres de personas que sabemos fueron usadas de una manera muy especial por Dios en todo este proceso del retorno del exilio que estaban viviendo. Nos habla entonces de Zorobabel, ¿verdad? Del cual vamos a ver hoy. Nos habla de Nehemías y también nos habla de Mardoqueo, ¿sí? Ahí dice Mardoqueo. ¿Sí se acuerdan de Mardoqueo?
¿Cómo estaba Mardoqueo al final del libro de Esther? Era un hombre que tenía posición, era un hombre que tenía honra, era un hombre que era exaltado por todo el reino de Persia, pero él se devolvió a Jerusalén, él se devolvió a las ruinas, él se devolvió donde no había nada. ¿Por qué? ¿Por qué Mardoqueo prefirió dejarlo todo atrás para volver a Jerusalén? Bueno, él estaba buscando nuevamente comunión con Dios. Él quería llegar a un lugar exclusivo de adoración al Señor. Y la pregunta entonces para nosotros sería, ¿qué estamos dispuestos a dejar para buscar eso mismo? Tal vez tú y yo vivimos y demostramos nuestro compromiso con Dios y nuestro amor por Jesús, pero muchas veces eso nos aleja del honor, eso nos aleja de los aplausos del mundo. La pregunta entonces es, ¿será que estamos dispuestos a dejar atrás el honor y los aplausos del mundo para realmente demostrar nuestro compromiso y amor por Dios? ¿Será que realmente entendemos la importancia de la adoración a Dios y no el entretenimiento del mundo? Mardoqueo, Mardoqueo lo entendió muy bien y no lo pensó dos veces en devolverse a Jerusalén. Él sabía que era más importante ir a un lugar de comunión con Dios. Él sabía que era más importante ir a un lugar exclusivo de adoración al Señor en lugar de quedarse en una nación pagana, en una nación que aunque lo aplaudían, en una nación que aunque lo honraban, por decirlo así, eso no era, eso no era lo que su ser y su corazón necesitaba. Y la misma pregunta es para nosotros, mi querida familia. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo atrás para buscar un tiempo con el Señor? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo atrás para estar en exclusiva, en un momento de adoración y reconocer que Él es nuestro mayor anhelo? Tristemente, vemos aquí en el capítulo 2, tristemente, muchos otros no se quisieron devolver. De toda esa lista nos habla de nombres y números que vemos en todo el capítulo. Dice que más o menos se calculan 42.700 personas volvieron, dice ahí en el versículo, se me perdió. Bueno, ahorita lo buscamos. Aquí está. En el versículo 64 dice que volvieron 42.700 personas a la tierra de Dios, a la tierra que Dios les había prometido. Y podríamos decir, wow, mira qué cantidad, mira todas estas personas que se devolvieron y entendieron la importancia junto con Mardoqueo, junto con Nehemías, junto con Esdras. Mira todas las personas que entendieron la importancia y se devolvieron. 42.700, eso era una multitud. Pero cuando nos ponemos a ver el total, mi querida familia, de toda la gente que estaba en exilio, más o menos era 1 millón de personas. Y solamente 42.700 quisieron devolverse. Y nos hace meditar cómo una cultura pagana, cómo un mundo tan, pero tan duro puede cegar y endurecer tanto el corazón de las personas, de alejarlos tanto, de querer adorar y buscar de Dios. Y es lo mismo que tú y yo vivimos en el día de hoy, mi querida familia. Yo me imagino el dolor de muchos de los que sí se devolvieron, viendo tal vez a sus amigos, viendo tal vez a sus familiares quedarse en Babilonia. El dolor de, ¿pero por qué no vienes conmigo? ¿Por qué te quieres quedar en este lugar? Es ese mismo dolor que tú y yo experimentamos cuando vemos a nuestros amigos, cuando vemos a nuestros familiares alejados completamente de Dios. Ese mismo dolor ellos los estaban experimentando cuando muchos de sus familiares y conocidos querían quedarse en Babilonia. Pero algo que nos puede dar tranquilidad es que así como Dios despertó el corazón del rey Ciro, un rey pagano, así como Dios despertó el corazón de quienes volvieron a Jerusalén, así como Dios despertó nuestros corazones que estaban rebeldes y alejados de Él y nos buscó para que llegáramos a su presencia, asimismo Él puede despertar el corazón de todos aquellos que todavía están en el mundo y no quieren volver a estar en comunión con Dios. Y yo te motivo a que puedas orar por todos aquellos que tú anhelas ver aquí. Pídele a Dios Pídele a Dios que despierte sus corazones. Pídele a Dios que ellos puedan experimentar el amor de Cristo, que puedan aferrarse a la salvación, que el Evangelio conquiste sus corazones y se unan a este remanente que busca ser fiel a Dios. Que ellos también puedan ver que Dios cumple su palabra, así como tú lo has visto. Que ellos puedan ver cómo Dios provee de una manera inexplicable, así como tú lo has experimentado. Que ellos puedan ver cómo Dios hace lo imposible, así como tú lo has visto. Dios puede despertar esos corazones.
Si Él despertó nuestro corazón, Él puede despertar esos corazones. Si Él despertó el corazón de Ciro, un hombre tan poderoso y tan pagano de este reino, ¿cómo no va a poder despertar el corazón de alguien más? Así como Él despertó el corazón de su propio pueblo, ¿cómo no va a poder despertar más corazones? Así que si tú tienes algún conocido, algún familiar, alguna persona que tú amas que está alejado de Dios, pídele a Dios que despierte sus corazones para que puedan venir a disfrutar de su presencia. Y es entonces en los primeros capítulos de este libro de Esdras que empezamos a ver entonces esa restauración, ¿sí? La restauración de todas las cosas. No solamente del pueblo de Dios, sino también esa restauración que tú y yo experimentamos a través del Espíritu Santo, ¿sí? Esa restauración espiritual cuando Jesús entra en nuestros corazones. Esa restauración que muchos pueden llegar a experimentar cuando también reciben a Cristo. Y parte de esa restauración nos lleva a nosotros a no quedarnos quietos, nos lleva a nosotros a hacer algo. Dice ahí que ¿qué empezaron a hacer ellos? ¿Qué empezaron a hacer estas personas? Dice que poco a poco ellos empezaron a devolverse. Sí, este pequeño grupo de personas que decidió volver a Jerusalén hubiera podido quedarse en Babilonia, ¿sí o no? Hubiera podido quedarse todavía en Persia con la excusa de decir, no, yo me quiero quedar aquí convenciendo a todos mis familiares, yo me quiero quedar aquí convenciendo a mis amigos que se vengan con nosotros. Pero ¿qué pasa? Ellos no hubieran podido transformar el corazón de esas personas. Y ellos lo entendieron. Ellos entendían que había algo más importante en ese momento y era volver y empezar a trabajar en la obra de Dios. Y lo hacían con seguridad porque ellos entendían que Dios era el que podía despertar el corazón de los demás, no ellos mismos, sino Dios. Así que entonces ellos confiaron en las promesas y el poder de Dios. Y por eso ellos pudieron irse con seguridad. Ellos, aunque tristes de dejar a las personas atrás, ellos entendían que en algún momento Dios los iba a traer, que en algún momento Dios iba a despertar también sus corazones. Entonces se fueron con seguridad y vemos entonces en el capítulo 3 algo muy bonito. Dice que ya cuando todos ellos estaban ahí reunidos, ya estaban establecidos, dice que el pueblo se juntó como un solo hombre en Jerusalén y empezaron a edificar un altar. Empezaron a edificar un altar y que empezaron a ofrecer holocaustos. Y dice que ofrecían holocaustos día y noche. No era uno solo, sino día y noche. En otras palabras, ellos estaban haciendo estos holocaustos porque por primera vez en tantos años ellos podían buscar del perdón de Dios. Tantos años ellos separados de la presencia de Dios, tantos años en exilio, tantos años en un mundo o en una sociedad pagana. Y hasta ahora es que ellos pueden buscar perdón por sus pecados. Día y noche dice que lo hacían. Yo me imagino la necesidad de estas personas de reconciliarse con Dios después de tanto tiempo. Yo me imagino la paz de sus corazones al poder experimentar el perdón después de cargar culpa por tantos años. Generación tras generación, tantos años ellos fuera de la tierra prometida. Y no podían experimentar perdón, sino más bien cargaban una culpa muy grande en sus corazones. Y esto, mi querida familia, es una linda imagen de lo que tú y yo experimentamos en Cristo. Tú y yo ya no tenemos que hacer sacrificios, pero algo sigue siendo claro y es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Cristo Jesús, fue ese último y perfecto sacrificio en aquel madero. Cada gota de sangre que se derramó pagó por nuestros pecados y trajo perdón. Y yo no sé la carga que tú llevabas antes de conocer a Cristo. Tal vez como esta gente que estaba en Persia, exiliados por tantos años, cargando tanta culpa por tanto tiempo, cuando pudieron experimentar perdón al hacer estos holocaustos, yo no sé si es lo mismo para nosotros. ¿Cuánta culpa tú estabas cargando antes de llegar a los pies de Cristo? ¿Y cómo descansaste? Vamos a ver cómo ellos empezaron también a expresar su gozo y su descanso. Pero si tú no conoces a Cristo y esa carga todavía la llevas, esa culpa todavía te está consumiendo, entrega tu corazón al Señor y busca el perdón. Que no sea como este grupo de personas que tuvo que esperar tantos años para poder dejar esa carga atrás. No sé cuántos años has vivido o vives esclavo del pecado, pero sé que cuando Jesús llega a nuestros corazones y experimentamos perdón, es ahí cuando realmente tenemos gozo, como ese pueblo de Israel experimentó gozo, cuando pudo volver a buscar del perdón de Dios.
Y uno diría, bueno, fin de la historia, qué bonito, los perdonó. Pero ellos veían que había algo más que hacer. Ellos no se detuvieron solamente con hacer sacrificios y buscar perdón. Dice que ellos sabían que necesitaban seguir con la obra y que esa obra necesitaba ser ¿qué? Finalizada. Hoy no vamos a poder verlo todo, pero dice que del capítulo 1 al capítulo 6 de Esdras pasan más o menos 80 años. 80 años de reconstrucción, 80 años de restauración. Eso es mucho tiempo. Uno diría, pero ¿por qué no se pudo restaurar más rápido? 80 años en los que también experimentaron oposición, y eso lo veremos más adelante. Muchas veces nuestro caminar cristiano pareciera ese mismo proceso de restauración, pero tanto tiempo y todavía no he visto un cambio en mi vida. Tanto tiempo y no he visto esa restauración en mi corazón, tanto tiempo y no he experimentado esa restauración en mis pensamientos o en mis emociones, tanto tiempo. Y pareciera que Dios no estuviera haciendo nada, pareciera que no estuviera pasando absolutamente nada y yo seguía con mi vida como antes. Pero no podemos pensar de esa manera. Esa restauración muchas veces toma mucho, mucho tiempo. Y tú y yo constantemente necesitamos buscar a Dios y depender de Él, porque de la mano de Dios es que viene esa restauración. Dice entonces en el capítulo 3, versículo 8, que así como ellos buscaron entonces perdón y empezaron este proceso de restauración, lo primero que hicieron fue colocar los cimientos del templo, los cimientos del templo. Y es aquí donde empezamos a ver una conexión muy bonita con este pasaje de Zacarías que vimos al principio. ¿Sí se acuerdan qué decía Zacarías? No menosprecien los pequeños principios o no menosprecien los modestos inicios. Y es aquí donde ese pasaje empieza a conectarse con esto que está pasando en Esdras. Dice que ellos entonces empezaron a poner los cimientos del templo, ¿verdad? Dice que ponen las bases y muchos estaban libres, alegres, perdón. Muchos estaban alegres, muchos estaban dando gritos, ¿verdad? De alegría, porque para ellos era, wow, ya estamos empezando a hacer este lugar para poder adorar a Dios. Ya estamos poniendo nuevamente los cimientos del templo, de la casa de Dios. Y en muchos había alegría, en muchos había gozo. Pero dice que otros estaban tristes. Y estaban tristes porque las bases no eran tan grandes y porque las bases no eran tan gloriosas como las primeras. Y dice que muchos estaban ¿en qué? En llanto. Dice que tanto era el clamor que se podía oír a gran distancia. Un revuelto de lágrimas con revuelto de risas. Una sensación ahí toda como agridulce. Unos felices porque pueden volver, unos felices porque tienen nuevamente este lugar para adorar y otros tristes porque es que no se parece a lo que yo quería que tener, porque no se parece a lo que yo había visto antes, tristes por eso. Y muchos entonces, en lugar de disfrutar de la bendición de tener un lugar donde adorar a Dios, ¿dónde se quedaron? En el pasado, tristes y amargados. Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros, no solamente en la adoración a Dios, sino en muchas otras áreas de nuestras vidas, tristes y amargados por el pasado, porque tal vez lo que hay ahora no es o no se parece a lo que era antes. Por tener los ojos puestos en el ayer, no vemos las hermosas bendiciones que Dios tiene para nosotros hoy y para lo que tiene para nosotros mañana. Este grupo de personas, en lugar de disfrutar ese lugar de adoración a Dios, lo volvieron un lugar de llanto, lo volvieron un lugar de tristeza de lo que alguna vez fue. Y es en medio de ese clamor, es en medio de esa tristeza, es en medio como de esa memoria que ellos tienen de lo que alguna vez fue, que Zacarías hace esta hermosa profecía y dice, no menosprecien los modestos principios, no menosprecien los pequeños principios, pues el Señor se alegra de ver el inicio. Y dice, y Zorobabel ya tiene la plomada. Dios está alegre de que la obra continúa. Dios está alegre, ¿verdad? De que hay el inicio nuevamente, de que su pueblo pueda experimentar una restauración que espiritual. Ya hablamos de una restauración, por decirlo así, física o estructural de la nación y del templo y todas estas cosas. Pero Dios está más, como por decirlo así, comprometido en que sus corazones sean restaurados completamente. Él está buscando una restauración espiritual. Y todo eso entonces nos permite ver muchas cosas, mi querida familia. Tú y yo
Podríamos pensar algo similar con estas palabras, ¿verdad? No menosprecien los modestos principios, no menosprecien los pequeños inicios. Podríamos pensar lo mismo, por ejemplo, en este ministerio en el que estamos, tal vez no era lo que era antes, o tal vez tú vienes de otro lugar y no es como a lo que estabas acostumbrado. Tal vez te desanime ser el único, la única a estar en este lugar cuando muchos no llegan, pero no podemos, tú y yo no podemos menospreciar estos modestos principios, esos pequeños principios en los cuales el Señor se alegra de que sus hijos lleguen a adorarle y buscarle de corazón. Tal vez tú seas el único, la única en este lugar, pero el Señor se alegra de que hay personas que todavía buscan adorarle. Hay personas que todavía buscan conocer más de Él. Esos pequeños principios podrían aplicarse. Nuevamente, podríamos tal vez hablar de nuestros planes y de nuestros deseos o nuestros propósitos de nuestra vida a largo plazo. Y muchas veces, bueno, los que han tenido la oportunidad de planear y hacer cosas en sus vidas, por ejemplo, carreras, proyectos, muchas otras cosas, muchas veces, ¿cómo son esos principios? Pequeñitos, ¿sí o no? Muchas veces hasta se podría menospreciar. No, es que voy a ir a estudiar esto, lo otro, o es que voy a empezar una nueva vida en este lugar o en aquel lugar. Y muchas veces esos primeros principios son difíciles, son pequeños, son complicados, tal vez incómodos, pero aún en medio de eso estas palabras podrían darnos un poquito de ánimo de no menospreciar esos modestos principios. Pero vamos a ver qué más que aplicarse moralmente para nosotros en nuestros planes y propósitos, o más que aplicarse a la vida ministerial, también tiene un propósito de recordarnos lo que Dios tiene a largo plazo y es la salvación. Eh, y es muy curioso ver todo lo que está pasando en el libro de Esdras, ¿sí? Más que hablar de nosotros, como les dije, tal vez animarnos, nos recuerda perseverar en la obra y nos recuerda de algo mayor. Dice Ageo, cuando uno lee Esdras, ¿verdad? Zacarías y Ageo fueron contemporáneos, o sea que el profeta Ageo y el profeta Zacarías están profetizando, están viviendo también en todo lo que se está escribiendo en el libro de Esdras. Y el profeta Ageo en el capítulo 2, versículo 3, dice algo similar, aunque no es exactamente en el mismo tiempo, es un poquito más adelante. También vemos que había ese mismo, yo me imagino que era el mismo grupo de personas que estaba triste. Acabamos de ver que había un grupo de personas que estaban tristes cuando vieron los cimientos, ¿sí o no? Ahora Ageo capítulo 2, versículo 3 también nos habla de algo muy similar. Esta vez no nos está hablando solamente de los cimientos, ahora nos está hablando de que ya el templo fue completado, de que el templo ya está listo y pasa algo muy similar. Así como antes habían personas tristes y con llanto, pensando en el pasado, viviendo en el pasado, ¿sí? Como manejando, ¿sí? Dicen que uno maneja el carro y como a dónde va a llegar viendo el retrovisor. Esa gente estaba así. Vamos a ver. No, ellos estaban con sus ojos y su corazón en el pasado, no estaban disfrutando de la bendición y tanta fue su amargura que llegó el momento en el que el templo estaba ya completamente construido y también pasó la misma escena. Incluso Dios a través de Ageo dice estas palabras: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la veis ahora? Dice él. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Son palabras fuertes, Ageo 2, versículo 3. ¿Quién de ustedes ha visto esta casa en toda su gloria primera y cómo la ven ahora? ¿O cómo se compara a lo que era antes? Y él no los deja contestar, automáticamente Dios responde con otra pregunta. ¿No es ella como nada? En otras palabras, eso no es nada, eso no es nada delante de vuestros ojos. Y Dios lo sabía, y aunque era un lugar de adoración, era un lugar exclusivo para Dios, estas palabras duras fueron lo que empezaron a darle, por decirlo así, seguridad a esta gente. Fue lo que empezó realmente a empezar la restauración espiritual en aquellos que todavía no habían entendido. En el versículo 5 más adelante dice que hubo una promesa muy bonita y Dios le recordaba: yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. Como dándoles un poquito de ánimo y confianza, como que es que ustedes están confiando en este lugar, es que ustedes están poniendo su confianza en estas piedras o en la gloria o en el poder de todo lo que esto pueda presentar. Y por eso ahora esta casa es tan pequeña, por eso ahora este templo no se compara con el templo que era antes. Dice ahí, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos?
Claro, parecía que no era nada y ellos estaban tristes, pero yo les decía, tranquilos, así esta casa sea pequeña, así este templo no se compare con el templo anterior, yo estoy con vosotros. Y eso empezó entonces a darle ánimo nuevamente a todos aquellos que estaban tristes. Eso fue lo que realmente empezó ese tratamiento, esa restauración espiritual en todos aquellos que no habían apreciado esos pequeños principios, ¿verdad? En pocas palabras, ellos ya no podían confiar en el poder de la nación. Si tú te pones a estudiar la historia del pueblo de Israel, era una nación poderosa. Cuando tú te pones a ver todos los reyes que estuvieron en Israel y toda la región, era una nación poderosa, pero ahora no eran tan poderosos. Ya no podían confiar en su poder, ya no podían confiar en todo lo que eran, ya no podían confiar en todo lo que hacían. Suena muy parecido a nuestras vidas. Muchas veces confiando en nuestro propio poder, confiando en nuestra autoridad, confiando en lo que somos, en lo que podemos hacer. Ellos estaban confiando en eso antes. Pero Dios hace que todo esto pase para quebrantar sus corazones y que ellos puedan entender, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no quiero depender de estas piedras o del estatus de la nación o de confiar en lo que nosotros podemos hacer. Lo único que me lleva a mí a estar seguro es que tú estás conmigo. Ahora ellos entonces solamente podían confiar y depender en la bondad y en la misericordia de Dios. Y asimismo, mi querida familia, tú y yo necesitamos tener nuestra total dependencia de Dios. Ya no podemos confiar en esas cosas pasadas, ya no podemos confiar en nosotros mismos. Tú y yo necesitamos confiar en Dios. Confiar en Dios así las cosas no sean como antes. Confiar en Dios así las cosas no sean tan gloriosas y tan bonitas como a lo que estábamos acostumbrados antes. Confiar en Dios así estemos en momentos en los que todo parezca pequeño. Aunque nos pueda generar desánimo, tú y yo necesitamos confiar en Dios. ¿Porque qué? Él está con nosotros, como dijo en Ageo. ¿Y quién hace esa promesa posible? Que tú puedas decir, Dios está conmigo. ¿Por qué lo puedes decir? ¿Qué te da esa seguridad? O mejor, ¿quién te da esa seguridad? Si no es Cristo Jesús, Jesús es el que hace que esa promesa sea una realidad. Y asimismo, como Jesús llegó a este mundo de una manera humilde y llevó una vida que tal vez ante muchos era de menospreciar, ¿sí o no? ¿Cómo fue la vida de Jesús en este mundo? Era algo completamente diferente a lo que muchas personas esperaban. ¿Cómo esperaban ellos ese Mesías? Y Jesús vino y la manera como él llevó su vida en este mundo fue de menospreciar para muchos. Muchos no apreciaron los pequeños principios de su ministerio. Ese grupito de los 12, ese pequeño grupo, ¿no? Que en un momento creció, pero ¿qué pasó? Dice que muchos se fueron. Muchos como que, por decirlo así, empezaron a ver que no era lo que ellos pensaban. No confiaron en él, no confiaron tampoco en sus promesas, no entendieron las palabras de Cristo al decirte que las cosas iban a ser cada vez más difíciles, ¿verdad? Y muchos se fueron, pero Jesús siguió perseverando en esa obra. Ese pequeño grupo de apóstoles también, sus discípulos, perseveró en esa obra y hasta el día de hoy tú y yo somos parte de, por decirlo así, ese menospreciado primer ministerio que Jesús empezó. Sí se sigue cumpliendo la palabra de Dios, sí se sigue cumpliendo. No menosprecien las cosas pequeñas, no menosprecien los modestos principios. ¿Cuánto más hubiera podido pasar con los discípulos? Y decir, dejamos todo atrás, nuestra vida, nuestra carrera, lo que sabemos hacer, pescar, lo que sea. Todos ellos tenían una vida ya lista, no perfecta, pero de una vida segura. Ellos tenían seguridad de que ya sabían cómo podían manejar su vida en el día a día. Y decidieron dejar todo atrás. Mardoqueo decidió dejar todo atrás para venir a Jerusalén, ¿sí o no? Los discípulos dejaron todo atrás para seguir a Cristo. ¿Y la promesa de Cristo cuál era? Bueno, yo no tengo ni siquiera una almohada para dónde dormir, poner la cabeza, yo no tengo dónde dormir. Pequeños principios. El ministerio de Cristo empezó con cosas muy, muy pequeñas. Y aún así, este grupo de personas confió plenamente de que no era acerca de lo material, que no era acerca de lo físico,
sino que era acerca de algo espiritual. Ellos entendieron el propósito y el principio de lo que Jesús estaba haciendo en este mundo. Y es lo que pasa en nuestros corazones. Esos mismos modestos o pequeños principios son los que tú y yo experimentamos a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y es a través del Espíritu Santo que tú y yo podemos empezar a tener alegría y gozo al ver que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido, al ver que todo lo que Dios está haciendo en nuestros corazones es lo que nos lleva a estar dispuestos a seguir dando pasos en nuestro caminar cristiano. Tal vez muchos te han menospreciado en tu caminar cristiano. Pasa muy frecuentemente. Te han menospreciado porque parecieran que son pequeños principios y dicen, pero no que se volvió cristiano y no que ahora sigue a Jesús. Y mírelo haciendo estas cosas o mírelo haciendo esto. Menospreciando pequeños principios. Es un proceso de restauración. 80 años restaurando el templo. Y eso fue solo el templo. Después nos toca ver Nehemías porque hubo más restauración hablando pues de las murallas y de la ciudad. ¿Cuánto más habría sido la restauración espiritual del pueblo? ¿Cuánto se ha tardado la restauración de tu vida cristiana o de tu corazón? Tal vez muchos te han menospreciado por eso. Tal vez tú has fallado en algunas ocasiones, has fallado algunas veces, ¿verdad? Y te das golpes duros a ti mismo, como si pareciera que Dios no estuviera haciendo nada, como que siento que no estoy avanzando en mi caminar cristiano. Pero poco a poco tú te das dando cuenta que con el tiempo sí está pasando algo en tu corazón. Y muchas veces son esos pequeños principios o son esos modestos inicios. Y si tú te pones a hacer memoria y a recordar de dónde venías, puedes ver que la obra del Señor ha hecho algo en ti, que te ha transformado, que tal vez tú ya no piensas como pensabas antes, que tal vez no hablas como hablabas antes, que tal vez no actúas como actuabas antes. Y antes al principio, cuando todavía hablabas o actuabas o vivías de esa manera, parecía que no estabas avanzando, parecía que todavía estabas, por decirlo así, en cero. Poco a poco, en esos pequeños principios, el Señor fue desarrollando algo muy bonito, algo muy bonito. Y yo no sé si tú puedes hacer memoria de esas cosas. Yo no sé si, por ejemplo, uno de los ejemplos más fáciles es el vocabulario. Muchas veces, si tú has venido de un mundo contaminado, por decirlo así, la manera como se habla en el mundo muchas veces muy vulgar. Y ha sido un proceso para muchos dejar de usar ciertos términos. Y tal vez un día se te sale una palabra y uno dice, ay, Señor, como que todavía estoy en lo mismo. Pero realmente no te has dado cuenta que ha sido un proceso largo y que ha sido un proceso de pequeños principios en el cual el Señor ha estado todo el tiempo contigo, restaurando tu vida espiritual, restaurando tu mente, restaurando todo lo que tú eres para que le puedas glorificar de una mejor manera. Qué bonito es poder recordar esos pequeños principios, mi querida familia. No menosprecies lo que el Señor está haciendo en tu vida en estos momentos. No menosprecies esa pequeña transformación que estás empezando a ver en tu corazón. No menosprecies esos cambios que estás viendo en tus seres queridos. Que muchos dirán, bueno, fue bonito y chévere hoy, pero mañana volvió a ser una persona difícil de tratar. No menosprecies ese momento, porque algo está haciendo el Señor. No menosprecies esos momentos en el que el Señor despierta el espíritu de algunos para que puedan volver a su presencia. Algo está haciendo el Señor. No te quedes en el pasado. No pienses en lo que alguna vez fue o lo que podría ser. Porque muchos de esos personajes de Esdras se quedaron tristemente en el pasado. Yo no sé si todos tal vez llegaron a ser restaurados espiritualmente y realmente disfrutar de ese tiempo, ese lugar para adorar a Dios, no lo sé. Pero dice que muchos estaban tristes. El solo hecho de que tuviera que llegar otro profeta a hablar más o menos de lo mismo y decir, ustedes antes estaban tristes, en llanto por solo los cimientos, y ahora que está todo el lugar construido, ¿por qué siguen tristes? Claro, eso no se parece a lo que era antes y nunca se va a parecer. Pero es que ahí no está la seguridad. Si tu seguridad no está en la iglesia, tu seguridad no está en tu familia, tu seguridad no está en tu trabajo, tu seguridad no está en lo que tú puedes hacer, tu seguridad no está en tu conocimiento, tu seguridad está y debe siempre estar en Cristo,
reconociendo de que solamente a través de él Dios siempre está en nosotros. Así que mi querida familia, esos pequeños principios son los que nos llevan a nosotros a mantenernos firmes en nuestro caminar cristiano. Es lo que nos da ánimos, es lo que nos recuerda constantemente de que los planes de Dios sí se siguen cumpliendo. Y una mejor imagen de estos modestos principios nuevamente es la vida de Cristo aquí en la tierra. Todo lo que Cristo hizo nos lleva a ver cómo en el día de hoy podemos dar cantos de alegría. Todo lo que Cristo hizo, y aunque muchos lo menospreciaron, es lo que nos lleva a nosotros en lugar de llorar, en lugar de tener llanto y tristeza, nos lleva a tener gozo. Porque a pesar de los pequeños principios de la vida de Cristo, poco a poco, sí, poco a poco, nos fue mostrando más su gloria. Si no has tenido la oportunidad de leer la vida de Cristo a través de los evangelios, yo te invito a que lo puedas hacer y veas cómo esos pequeños principios de la vida de Cristo empezaron cada vez más a mostrar más gloria, a mostrar más poder. Aquel niño que nació en un pesebre donde alimentaban los animales, aquel lugar sucio, aquel lugar oscuro y frío. Si tú has tenido la oportunidad de Israel y ese lugar, o bueno, no es exactamente el lugar, pero esas cuevas donde se mantenían los animalitos, decía increíble que Dios haya permitido que haya estado aquí el principio de todo este maravilloso proceso, menosprecio tras menosprecio. Dice Isaías que fue tratado como un gusano menospreciado. Cristo fue menospreciado para que tú y yo pudiéramos disfrutar de la presencia de Dios. Y de esos principios, tú y yo no los podemos menospreciar. Tú y yo no podemos menospreciar que Él nació en un pesebre. Tú y yo no podemos menospreciar que Él fue abatido, que fue rechazado una y otra vez. No podemos menospreciar que por qué no consiguió más discípulos al principio, porque están poquitos. No podemos menospreciar esas cosas. Él sabía lo que estaba haciendo. No podemos menospreciar que tal vez se demoró mucho en llegar a nuestros corazones. Él sabía cuándo iba a llegar a nuestro corazón. Tú y yo no podemos menospreciar eso. No podemos menospreciar la obra que está haciendo nuestros seres queridos. Pero Señor, si ya te recibió a ti, ¿por qué no ha cambiado? ¿Por qué se demora tanto? Bueno, es un proceso para cada uno. Y tal vez tú no eres paciente, pero Él sí es paciente y Él es justo. Él es perfecto y bueno. Y Él puede hacer esa obra que hizo en ti y está haciendo en ti, la puede hacer en el otro. ¿Por qué? Porque Él no menosprecia los pequeños principios de la obra que ya empezó en nuestros corazones. Y poco a poco entonces vemos cómo Cristo entonces pasó de ser menospreciado a ser que ahora honrado y glorificado después de la muerte, ¿sí? Toda una vida de menosprecio y después de la cruz, toda una eternidad de honra y de gloria. Y tú y yo entonces podemos disfrutar más de su gloria y más de su poder. Y ya pronto podremos ver de toda su majestad y todo su esplendor, infundiéndonos gozo, no solamente hoy o no solamente el domingo cuando vamos a la iglesia o nos conectamos, ¿no? Vamos a experimentar de ese gozo por toda la eternidad, mi querida familia. Y ahí sí es cuando vamos a ver, wow, mira, esto ni siquiera se puede comparar con lo que vivimos en la tierra o lo que alguna vez tuvimos en la tierra, porque todo lo que el Señor tiene en aquel lugar prometido para nosotros, ahí es donde realmente vamos a poder disfrutar de toda su grandeza. No podemos olvidarnos que así como este pueblo que estaba en exilio, tú y yo estamos en exilio en este mundo. De la mano de Dios, claro que sí, pero ya pronto llegará el momento en que Él nos recoja y nos lleve a dónde, a ese lugar prometido. Y se cierra entonces ese ciclo, ¿no? Que empezó con el pecado del hombre, que tuvo que ser exiliado del jardín del Edén, que tuvo que ser desterrado por su pecado y por su desobediencia. Pero Dios hizo un plan que se consumó en la cruz. Trató de ser, por decirlo así, a través del pueblo de Israel, pero ellos también fallaron. Ellos llegaron a la tierra prometida y tenían algo que hacer, tenían que ser obedientes y seguir los principios de Dios, pero no lo hicieron. Y entonces ellos son desterrados una vez más, pero el plan de Dios, ¿qué pasa? Sigue dando esperanza, sigue dando seguridad de que como ellos fallaron, Adán y Eva fallaron, la nación de Israel falló, los reyes de Israel fallaron, pero llegó Cristo, el Mesías, que no falló, Él no falló. Y es lo que entonces nos permite salir de este exilio y poder nuevamente volver
a esa tierra prometida, poder nuevamente volver a ese lugar que Dios tiene reservado para nosotros. Y Cristo, antes de irse, nos dice, no tengan miedo que yo voy a volver. Tranquilos, tranquilos que voy a ir a ser morada para ustedes. Hay un lugar para ti y para mí, mi querida familia. Hay un lugar para nosotros y eso es lo que nos da entonces a nosotros paz y seguridad. Así que entonces recordemos siempre que esos pequeños principios en nuestras vidas, o si tú todavía estás batallando con alguna cosa, alguna tentación, algún pecado que tal vez recurra a tu vida, no menosprecies esos momentos en los que puedes decirle que no al pecado. Tal vez tomas al día siguiente la decisión de caer una vez más, pero cada vez que tú le digas no al pecado, cada vez que tú le digas no a la carne, cada vez que tú le digas no al mundo y al enemigo, ahí es cuando esos pequeños principios van a empezar a ser de gloria en gloria y cada vez el Señor va a estar fortaleciéndote cada vez más para seguir dando estos pasos de la vida cristiana. Así que no te desanimes, que Dios está contigo, ¿sí? Dios está con nosotros y tú siempre lo ha estado y esa es la bonita promesa que Él nos ha dado a lo largo de toda la historia pues de redención de la Biblia. Vamos entonces a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor, que sea Él entonces obrando en nuestras vidas. Padre Santo, te queremos dar gracias por tu palabra, que nos infunde aliento, tu palabra, Señor, que nos corrige, que nos confronta también, Dios Todopoderoso. Y te queremos dar gracias porque también nos hablas a nuestra realidad. Queremos pedirte, Dios Todopoderoso, que cada vez más nos lleves a ser más agradecidos con lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, que aunque muchas veces pareciera ser pequeño, Dios Todopoderoso, y lo menospreciamos. Hoy queremos apreciar aquellas pequeñas bendiciones que vemos una y otra vez viniendo de tu mano, Dios Todopoderoso. Hoy queremos darte gracias porque tú nos has traído a tu presencia, porque has despertado nuestros corazones y nuestro espíritu, Padre Santo, para acercarnos a ti y depender más de ti. Ahí donde tú estás, si tal vez te ha dolido dejar personas atrás porque no han querido seguir a Cristo, si tal vez te ha dolido y así como muchos de estas personas que estaban en Babilonia, dejaron a sus amigos y sus familiares para volver a Jerusalén, pero confiaron de que Dios algún momento los traía de vuelta. Pídele por ellos, dile Señor, yo quiero que tú despiertes el corazón de mis padres, yo quiero que despiertes el corazón de mis hijos, que despiertes el corazón de todos aquellos amigos que tengo que anhelo, busquen más de ti, donde tú estás, ora por ellos y confía de que Él hará esa obra, porque tú y yo nunca lo lograremos, es una obra que solamente Dios puede hacer. Gracias te damos, Padre Santo, por la seguridad que podemos tener en ti, por la confianza, Señor, que tenemos en ti. Y te pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo día a día en esta decisión de seguirte, que muchas veces es dura en medio de este mundo, Señor, que no te busca, en medio de este mundo, Señor, que no te nombra, en medio de este mundo, Señor, violento y duro, orgulloso. Queremos encontrar confianza en ti, seguridad en ti, de aunque, Señor, que seamos de ese pequeño grupo que ha decidido seguirte, Dios Todopoderoso, que podamos encontrar, Padre Santo, tu mano de aliento, que podamos encontrar tus palabras de ánimo, Señor, en los momentos indicados, que nuestro corazón, Señor, siga siendo fortalecido y nos ayudes a perseverar cada día más, Señor, en este hermoso caminar, Señor, para tu gloria. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Y queremos pedirte perdón si tal vez en algún momento, Señor, hemos menospreciado lo que tú has hecho en nuestras vidas. Queremos pedirte perdón, Señor, si tal vez hemos estado anidando nuestros pensamientos y nuestro corazón en las cosas del pasado, Señor. Tal vez no solamente en nuestra adoración, tal vez no solamente, Señor, en mi vida en la iglesia, sino en mi vida personal, Señor. Muchas veces he estado viviendo en el pasado y no he podido avanzar. Si ese eres tú, dile, Señor, perdóname, ayúdame a tener mis ojos puestos en tus promesas, Señor, y no en lo que alguna vez fue. Porque tú, Señor, nos llevas a vivir de gloria y gloria y de victoria en victoria. Gracias te damos, amado Padre, porque con amor, Señor, consuela nuestro corazón. Si ese has sido tú, si has sido como ese grupo de personas que estaban de llanto en llanto, inconsolablemente, porque ya las cosas no son como eran antes. Permite que el Señor consuele tu corazón, permite que su presencia traiga paz y sanidad a tu vida. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque eres bueno,
y maravilloso, Señor, porque eres tú, Señor, que con tu bondad y tu misericordia nos llevas a confiar y depender cada día más en ti, Señor Todopoderoso. Hoy queremos poner a un lado, Padre Santo, nuestros propios pensamientos, nuestra sabiduría. Hoy queremos dejar de depender, Señor, de todo lo que tal vez tengamos aquí en la tierra y empezar a depender más de ti, Señor. Eres tú lo que más necesitamos y lo que más anhelamos. Gracias te damos, Cristo, a ti, Cristo Jesús, porque eres tú quien nos ha dado acceso al Padre, porque eres tú quien ha sellado esa promesa y podemos confiar de que el Señor nunca nos abandonará, de que no nos separará de su amor, de que así como lo prometió a su nación, a sí mismo, nos promete a nosotros de que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Gracias te damos, Cristo Jesús, por tu salvación, por esa obra en la cruz, por ese evangelio de salvación, esas buenas noticias que llegaron a nuestros corazones en algún momento y nos han llevado cada vez más a enamorarnos más de ti, a querer compartir más de ti, Señor, y a querer seguir perseverando en esta hermosa obra, Señor, de redención, de restauración. Dale las gracias al Señor ahí donde tú estás y dile, Señor, gracias por lo que has venido restaurando a lo largo de mi vida. Tal vez he sido golpeado, golpeada por mucho tiempo. Tal vez he sido lastimado, mis emociones, mis pensamientos, mi corazón. Tal vez muchas cosas han sido deterioradas a lo largo del tiempo. Y tú, Señor, has venido restaurándolo todo. Yo te pido, Padre Santo, que nos ayudes a ser pacientes y confiar, Señor, de que tú sabes cómo traes esa restauración a nuestras vidas, que muchas veces tal vez puede tomar tiempo, Señor. Y hoy queremos descansar en tus tiempos, Señor. Hoy queremos descansar, Padre Santo, porque tú sabes, Señor, cuándo lo harás, porque tus tiempos son perfectos, porque tú eres un Dios de ayer, hoy y siempre. Gracias te damos, Señor, te exaltamos, te glorificamos y hoy con gozo, Señor, nos vamos a casa recordando, Señor, que en algún momento volverás por nosotros y tendremos, Señor, un lugar para habitar en armonía con los demás, adorándote solamente a ti, glorificándote solamente a ti y poder experimentar de tu majestad y toda tu gloria, Padre Santo, por toda la eternidad. Te alabamos y te exaltamos. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.